Hola Iglesia, les saludo desde los Estados Unidos. Como yo creo que la mayoría de ustedes saben, me llamo Joel, soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de El Camino en Santiago, Chile. Wendy y yo estamos todavía visitando iglesias en los Estados Unidos y como estamos en cuarentena aún tanto en los Estados Unidos como en Chile, aquí con menos restricciones que ustedes, pero queremos compartir algo de la palabra hoy por medio del internet y por medio de este programa. Así que les agradezco el tiempo que hayan tomado para compartir con nosotros. Estamos en esta serie que he nombrado El Credo. Hemos hablado del credo que tenemos como bautistas, que realmente es la Biblia entera, completa. No tenemos un credo hecho por hombres como otras iglesias o tradiciones eclesiásticas. Pero es importante quizás tener un credo para poder repasar las verdades fundamentales, básicas de nuestra fe como cristianos. Porque hoy día hay mucha gente que realmente no entiende qué tan importante es repasar lo que nosotros creemos. Como cristianos, si nosotros no tenemos bien seguro lo que creemos, entonces puede invadir la iglesia y puede invadir nuestra vida mucha mentira y cosas que a primera apariencia, como dice la Biblia, que Satanás se disfraza como ángel de luz. En primera apariencia tiene la pinta de la verdad, pero uno se tiene que dar cuenta con el tiempo de que hay una mentira detrás de mucho de lo que algunos predican hoy día. Y Satanás es muy sutil, así que es importante que nosotros tengamos un credo bien claro y que sepamos lo que creemos. Así que les voy a leer este credo antiguo. No sé si ustedes tienen una copia con ustedes ahí. No tengo forma de proyectarlo hoy, pero el credo dice básicamente esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es un credo muy antiguo, basado en el credo, podríamos decir, de los apóstoles, y tiene que ver con nuestras creencias como creyentes. Ya hemos visto que creemos en Dios como nuestro Padre, como el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, y también hemos visto en otras lecciones pasadas que creemos en Jesucristo, que Él nació de una virgen, que Él murió sobre la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él se entregó por nosotros, y todo lo que significa que Él pronto vendrá, que Él será el juez de todo ser humano algún día. Así que ahora estamos viendo que creemos en el Espíritu Santo, y esta es la segunda o la tercera lección que tenemos sobre el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, es de la misma esencia que Dios, es la tercera persona de la Trinidad, pero no es menos importante que el Padre o el Hijo. Cada uno tiene un rol, podríamos decir, dentro de la Trinidad, pero son iguales en importancia, son iguales porque ellos comparten una esencia. Y hablamos de eso unas semanas pasadas, como hace 2 meses más o menos atrás. Así que si tienen interés en ese detalle específico, pueden ir y ver en los videos pasados cuál trata sobre la Trinidad y qué creemos nosotros acerca de la Trinidad. Y también la semana pasada comenzamos a ver sobre los dones espirituales y la obra del Espíritu Santo en el creyente. Él no solamente nos hace renacer de nuevo y darnos esa esperanza de vida eterna, Él es el que nos sella, Él es el que confirma en nuestro corazón que pertenecemos a Dios. Pero no solo eso, Él también nos da dones, estas habilidades sobrenaturales para nosotros poder servir a Dios y glorificar a Dios en nuestras vidas. Y en 1 Corintios capítulo 12, vamos a volver a ese pasaje. Les quiero resumir un poco lo que vimos la semana pasada, resaltarlo para que podamos continuar este estudio sobre los dones. 1 Corintios capítulo 12.
Si recuerdan, hablamos un poco sobre los dones que también se mencionan en Romanos 12 y también se mencionan en Efesios capítulo 4, los del liderazgo. Así que en en 1 Corintios 12 y versículo 7, la palabra de Dios dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La razón por la cual el Espíritu Santo nos da estos dones es para el provecho, el crecimiento, la madurez, el bienestar, la salud espiritual del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. No es para nuestro propio provecho, es para la congregación, para la iglesia. Y después el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo que reparte los dones como Él quiere. Hay muchos que insisten: no, yo tengo este don, tengo que tener este don, todo creyente debe tener este don, y la Biblia no enseña eso. El Espíritu Santo le reparte a cada uno como Él desea que funcione el cuerpo. Entonces hay algunos que aparentan ser más importantes, quizás porque tienen el don de la enseñanza o el liderazgo o la administración, pero otros tienen el don de servicio, tienen el don de misericordia, tienen otros dones mencionados que son supremamente importantes, aunque parecen ser que se ejercen en el trasfondo, que no son tan visibles, que aparentan, podríamos decir, que no son tan importantes, pero la verdad es, como dice la ilustración del cuerpo, que algunos de los miembros que no parecen ser tan importantes en el cuerpo, la realidad es que son supremamente importantes. Así que el Espíritu Santo decide cuáles dones va a entregar a cuál persona. Entonces no tenemos razón de quejarnos y no tenemos tampoco razón de compararnos unos con otros, esperando que ellos tengan los mismos dones que nosotros no lo van a tener. Y tercero, no tenemos por qué envidiar a los demás si ellos tienen dones que nosotros no tenemos. Entonces, 1 Corintios 12, ya vimos el versículo 7, pero ahora quiero leer el versículo 12 que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, la idea es que todos recibimos por lo menos un don, porque cuando nacemos en el cuerpo de Cristo, como Dios quiere que el cuerpo tenga poder para funcionar como cuerpo, tenga unidad para funcionar como cuerpo, crezca en unidad, como dice Efesios 4, versículo 13, 14, 15, por ahí, que deberíamos todos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, unidos en una fe, en un mismo sentir, con el propósito de ayudarnos mutuamente en amor para crecer como congregación. Todo eso es el deseo de Dios y el plan de Dios para la iglesia. Entonces, todos tenemos por lo menos un don que traemos a la iglesia para ofrecerla en servicio a los demás hermanos. No es para un beneficio propio, como ya lo hemos visto, sino para beneficio de los demás. Vemos también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, cuando el Espíritu Santo reparte dones, como no todos podemos ser una boca, no todos podemos ser un oído, una oreja, no todos podemos ser lengua o pie o mano, como cada uno de nosotros es un miembro distinto, diferente, aunque unido en un cuerpo y esencial para que funcione como cuerpo, no todos recibimos los mismos dones y cada uno debería trabajar con su don, no solamente independiente de otros, porque a veces nos toca hacerlo un poco a lo lejos de los demás, como lo estoy haciendo ahora, pero siempre pensando en el impacto que tendrá en los demás y trabajando en equipo como cuerpo para beneficio del cuerpo. Y eso lo vemos en esta ilustración del cuerpo. Y ya versículo 28 dice lo siguiente: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí hace una muy buena pregunta: ¿son todos apóstoles? Es evidente que no todos eran apóstoles. ¿Son todos profetas? Evidentemente no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros?
No, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Entonces es claro que no todos tenían todos los dones. Es más, sería ridículo que todos tuviéramos todos los dones, porque entonces ahí no tendríamos necesidad los unos de los otros y no tendríamos el equilibrio que tenemos en el cuerpo de Cristo ahora. Y es bien difícil decidir en ese caso cuál de los dones vamos nosotros a ejercer. Ahora, hay algunas personas que insisten de que todos tenemos que hablar en lenguas, o todos tenemos que tener profecía, o todos tenemos que tener ciertos dones para que se demuestre la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que podamos comprobar que somos cristianos. En primer lugar, sabemos que en los últimos tiempos, dice la Biblia, vendrán falsos maestros que tendrán apariencia de piedad. Entonces, no podemos confiar de que aún la demostración de algún poder o la demostración de algún don demuestre que una persona es cristiana o creyente. La Biblia nunca enseña que deberíamos estar buscando que haya un don o una manifestación para comprobar que una persona sea salva. Con el tiempo se nota si una persona realmente es de Cristo porque ha nacido de nuevo y demuestra por el fruto de su vida que es una persona diferente. Y vamos a hablar de eso a futuro, porque la verdadera demostración de que está el Espíritu Santo no es tanto los dones, porque esos uno puede pretender tenerlos, pero más bien una consistencia en el fruto del Espíritu. Yo he conocido personas que demuestran tener un don y parecen tener un don, pero demuestran su inmadurez porque no tienen una madurez en ejercer ese don con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Entonces eso demuestra la verdadera madurez del creyente y si es realmente dominado, controlado, lleno por el Espíritu Santo. Si la meta es la edificación del cuerpo, entonces debe haber comprensión por todos. Debe haber un buen testimonio ante todos y debe haber un orden en todo. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 14. Nos saltamos el 13 que habla del amor, que sin el amor, al ejercer los dones, estamos haciendo simplemente ruido o bulla. Pero 1 Corintios 14 es supremamente importante leer esto porque aquí corrige Pablo a muchas iglesias de hoy día. El Espíritu Santo inspirando a este apóstol, él no solamente corrige la iglesia en Corinto, que era una iglesia carnal, que estaba buscando la demostración del Espíritu más que el fruto del Espíritu, porque les gustaba tener estas demostraciones de poder y hasta compararse unos con otros, pero también se ve la carnalidad en que ellos ni siquiera estaban pensando los unos en los otros en cuanto al ministerio de los dones, estaban más bien pensando en una forma muy egocéntrica. Y yo voy a leer el capítulo completo porque creo que es importante hacerlo en este tiempo de estudio. Dice versículo 1, 1 Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces no todos los dones tienen la misma importancia. Él va a explicar el por qué hacer declaraciones como voceros de Dios, o sea, lo que hacían los profetas, no solamente predecir el futuro, sino más bien proclamar la palabra de Dios, era lo que hacían los profetas. Está hablando de eso aquí, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, ese es el propósito, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, de nuevo, volvemos a cuál es lo más importante, edificarse a sí mismo en su relación con Dios o edificar a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Entonces aquí él está diciendo, sería bueno que todos tuvieran la experiencia de hablar en lenguas. Si es así, el Espíritu Santo les va a dar esa habilidad. No está diciendo que la regla es que todos tienen que hablar en lenguas. Está diciendo
Mi deseo, dice Pablo, es que todos ustedes tengan esta experiencia, pero aún más importante es que todos ustedes puedan proclamar la palabra de Dios como profetas. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora, en muchas iglesias esto no se ve. El énfasis es hablar en lenguas, no en declarar las verdades de Dios. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces tenemos esa regla de que si alguien va a practicar este don de lenguas, tiene que tener un intérprete, si no, no puede ser para edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Entienden esto? Habían muchos en la iglesia de Corinto que estaban haciendo lo que muchos en iglesias hoy día hacen. Simplemente hablar al aire. Todos hablando a la vez, cada uno queriendo demostrar que tiene el Espíritu, demostrándolo por medio del hablar en lenguas, pero no están edificando la iglesia. Versículo 10. Tantas clases de idioma hay. ¿Tantas clases de qué? Idioma. No son palabras incomprensibles, son idiomas. El Espíritu Santo dando habilidad, como lo hizo en Hechos capítulo 2, para que se pueda hablar en otros idiomas. Como yo hablo inglés y hablo español, ellos hablaron en otros idiomas que no habían aprendido desde niñez como lo aprendí yo, y era un don que les dio el Espíritu Santo para poder ser testigos de Dios, para poder hablar a otros de las verdades de Dios. Entonces, tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez vuelve a ese tema. Es para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, no solamente el énfasis debería ser en un don que nos hace hablar en una lengua extraña, sino que nosotros podamos entender y comprender lo que se ha dicho. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? No sé si pueden notar ahí que si yo no digo amén, porque yo no entiendo, entonces ¿cómo puedo participar yo en un culto? ¿Cómo puedo yo participar como parte del cuerpo de Cristo en lo que el líder o la persona que ha tomado la palabra en ese momento está diciendo? Porque tú, la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo mismo, está diciendo, el don de lenguas no tiene tanta importancia como ustedes creen. Y hoy día se debate si existe el don de lenguas, no existe el don de lenguas. Y yo estoy diciendo, la verdad es que ese debate no debería tener la importancia que muchos le dan. ¿Por qué? Porque aquí claramente dice, Pablo prefiere hablar 5 palabras en un idioma que se entienda que 10,000 palabras en lenguas, una habilidad expresada por el Espíritu Santo en uno. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, maduren. Siguen hablando de las lenguas, insistiendo en lenguas. No, maduren. Sed niños en malicia, dice, pero maduros en el modo de pensar.
En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. ¿Cuál era el propósito de las lenguas? ¿Demostrar que tú tienes el Espíritu Santo? No, son una señal. ¿Para quiénes? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, por testimonio también ante los demás. Debería haber orden en nuestro culto y cómo se habla en lenguas. Y yo he estado en cultos donde todo el mundo habla a la vez, todo el mundo ora a la vez. Gente no creyente entra y dicen, están locos. No, deberíamos tener un orden en cómo hacemos las cosas. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, por lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Otra vez, enfatiza eso. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo es Dios? Dios de paz, no de confusión. Si en nuestro culto hay escándalo, hay confusión, hay distracción y no estamos enfocados en una verdadera adoración a Dios y una edificación del cuerpo de Cristo bajo la soberanía de Jesucristo como cabeza de ese cuerpo, entonces no estamos adorando a Dios como deberíamos, porque claramente Pablo aquí le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que tener un orden en cómo hacen las cosas, para testimonio de los incrédulos, pero también para beneficio de la iglesia. Así que cuando estamos hablando de estos dones, estamos hablando de no solamente si los tenemos o no los tenemos, estamos hablando si realmente los estamos administrando bien y si estamos glorificando a Dios con estos dones. El don de lenguas no tiene la importancia que muchos le dan. No todos reciben este don, de acuerdo a este pasaje. No se practica en muchas iglesias bíblicamente y no es el don más importante. Ahora, algunos van a preguntar, ¿pero realmente es un don para hoy? Bueno, ya vimos, es una señal para judíos. Y sabemos que algún día los judíos, la nación de Israel, va a volver a Dios. En los últimos tiempos, durante el tiempo de la tribulación, muchos de la casa de Israel serán salvos y van a reconocer a Jesucristo como no solamente su Rey, pero también como su Mesías y su Señor. La palabra de Dios ya se ha completado y yo creo que eso es lo que menciona 1 Corintios 13. Como estamos en este contexto, volvamos un poco y leamos lo que dice 1 Corintios 13, que está hablando del amor, que si nosotros ejercemos los dones sin amor, entonces estamos simplemente perdiendo el tiempo y haciendo ruido. Pero cuando vemos en 1 Corintios 13 y versículo 8, dice el amor nunca deja de ser, o sea, es constante, es eterno, supremamente importante, pero las profecías se acabarán. O sea, la necesidad de estar hablando de lo que va a suceder a futuro, llegará el momento en que se van a acabar y cesarán las lenguas. O sea, ahí hay dos palabras diferentes, la palabra acabará y cesará. La palabra acabará es la palabra que quiere decir que van a disminuir con el tiempo en una forma lenta, pero cuando dice y cesarán las lenguas, habla más bien de algo que se corta en una forma más repentina. Y después dice y la ciencia
acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas ahora, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. No dice cuando venga el perfecto, hablando de Cristo Jesús, no estamos hablando de su venida. Dice cuando venga lo perfecto, o sea, lo que ha sido completado. Yo creo que la revelación de Dios ha sido completada con el Nuevo Testamento. Cerrando el libro, podríamos decirlo así, con el Apocalipsis. Los que creen en una revelación continua hasta el día de hoy, insisten en cambiar lo que la palabra de Dios enseña para ir adaptándola al mundo de hoy. Pero la Biblia dice que Dios es el mismo, que Él no cambia, y si Él inspiró la palabra de Dios para decir ciertas cosas y para demostrar que Él obra en una forma diferente en etapas de la historia, entonces sabemos que los dones y aún los milagros y otras cosas que servían de señal para una iglesia que necesitaba una confirmación que la persona que estaba enseñando y predicando lo que Dios le había revelado. Ahora no necesitamos tanto esa confirmación. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios ya escrita, que tiene su historia, que tiene su validez por tanto tiempo y que se ha demostrado ser una palabra viva y eficaz que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que cuando estamos hablando de este don de lenguas y los milagros y sanidades, no quiere decir que algún día Dios no lo pueda traer de vuelta. Sabemos que Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, dice que Dios tiene planes para Israel a futuro y que algunos van a tener visiones de nuevo, van a poder tener habilidades sobrenaturales que van a servir de señal para Israel en ese tiempo. Así que es posible que algún día Dios traiga de vuelta esos dones, esas habilidades. Yo no voy a limitar a Dios y decir que nunca los va a demostrar. Y si aún no lo fuera, tenemos que cuidarnos de asociarnos con personas que insisten de que el Espíritu Santo es el centro de la iglesia, porque Colosenses claramente dice que Cristo es el centro de la iglesia. Él merece toda honra y gloria en su iglesia, y que el Espíritu Santo va a apuntar a Él y lo que Él enseñó a sus apóstoles, y todo lo que el Espíritu hace es para honrar y glorificar a Jesucristo. Así que la Biblia nunca dice que nosotros deberíamos estar buscando desplazar a Jesucristo o a Dios Padre para enfocarnos en el Espíritu Santo. ¿Deberíamos honrar a Dios? Sí, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que la iglesia le pertenece a Cristo, es su iglesia, Él la va a edificar y nuestro enfoque debería ser en glorificarlo a Él, porque es el plan del Padre, también dice la Biblia, de que Cristo sea exaltado sobre todos y venga a ser reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. En 1 de Pedro, capítulo 4, leímos esto la semana pasada, 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. ¿Qué tiene que ver entonces esto de los dones conmigo? En mi vida personal, dice versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros tenemos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado y los ocupamos bien, vamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios, o sea, un don que nosotros no merecemos. Y Él será el que es glorificado en nuestra iglesia. Si tú estás seguro de cuál es tu don, deberías estar ejerciéndolo en la iglesia. Si no lo estás ejerciendo en la iglesia, eres como un miembro del cuerpo que no funciona. Se pueden imaginar qué tan difícil sería hacer ciertas tareas si yo tenía congelada esta mano o si esta mano rehusara funcionar y trabajar. Como yo soy diestro, entonces necesito de esta mano. Pero si esta mano se paraliza y dice, no, yo ya no me siento parte del cuerpo y no quiero hacer nada para el beneficio del cuerpo,
Entonces todo el cuerpo se ve afectado. Y eso es lo que sucede si tú como creyente no te involucras en tu iglesia local y ejerces el don o los dones que Dios te ha dado. Algunos insisten en ejercer responsabilidades en áreas donde Dios no les ha dado un don. Y entonces le están robando la oportunidad o la posición de que otra persona esté ejerciendo esos dones. Y eso también es una equivocación. Así que claramente este pasaje dice, lo que debo hacer yo es verlo como una administración de la gracia de Dios, de ejercer el don que Dios me ha dado a mí para el beneficio de la congregación y no estar asumiendo que yo puedo también ejercer los dones de otras personas y no darles a ellos la oportunidad de ejercerlos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, obvio. Si alguno va a ministrar algo, debería ministrarlo conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Si no, te vas a agotar en el ministerio de la iglesia. Y muchos se han cansado. Muchos han dicho, no, pero es que yo ya estoy que no doy más. Y te tienes que preguntar, ¿por qué? Si Dios te ha dado este don y te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero tú ya no quieres servir en la iglesia, es muy probable que has estado sirviendo en tus propias fuerzas y no en la fuerza que Dios da. Así que yo les animo a que mediten sobre 1 de Pedro 4, podrían memorizar el 10 y el 11 y pedir que el Señor les dé una oportunidad de ejercer sus dones, de saber cuáles son esos dones y de ejercerlos en el poder que Él da. Oremos. Padre Celestial, yo sé que tú amas la Iglesia Bíblica Bautista El Camino, porque tú lo dices en tu palabra. No somos perfectos, pero estamos aprendiendo sobre los dones y queremos crecer y madurar para poder honrarte mejor con nuestros dones. Pido, Señor, que nos reveles cuáles son nuestros dones y que nos ayudes a ponerlos en práctica en amor para el beneficio de la congregación y en el poder que tú nos das. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ahora les quiero animar a que tengan un tiempo de alabanza, que adoren al Señor, que le den gracias por su don inefable en Cristo y los dones que Él nos ha dado por el Espíritu. Y algunos de ustedes tienen habilidad musical, podrían ustedes mismos dirigir una alabanza en su casa. Otros van a necesitar de radio cristiana o alguna ayuda con instrumentos que van a ver en internet, pero de alguna forma yo les animo, aunque no crean que canten bonito, que por medio de lectura de algunos salmos, un tiempo de oración juntos, un tiempo de compartir agradecimientos y un tiempo también de alabanza en canción, pueden ustedes tener este tiempo juntos de mutua edificación antes del tiempo de prédica que viene muy pronto. Dios les bendiga.